¿Dejarán las IAs sin trabajo a los fotógrafos? ¿Y si las usamos entonces, ya no es fotografía? ¿O quizá nos ayuden a arreglar pequeños desastres ahorrándonos horas y horas de trabajo? Vamos a resolver todas estas dudas y a contarte las herramientas de inteligencia artificial más interesantes que hay ahora mismo. La primera de ellas, texto a imagen. DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney, todas ellas son herramientas que permiten crear imágenes a partir de un enunciado. Y Midjourney lo hace increíble. Pero antes, vamos a preguntarle precisamente al bot de Midjourney cómo se define él. Midjourney, bien utilizada evidentemente, puede ser una herramienta que te sirva precisamente para generar contenido en tus redes sociales o bien para presentación de proyectos. Hay incluso fotógrafos de moda que ya han hecho editoriales como Jonas Peterson, así que también te podría interesar precisamente para plantear diferentes sesiones de fotografía. Lo que pasa es que aquí Midjourney tendría que entenderte, tú tendrías que hacerte entender y no es tan sencillo indicarle cómo quieres exactamente las luces, en la posición, etcétera, etcétera. Al final también es una inteligencia artificial que irá mejorando, pero está interpretando tus palabras. No vamos a ver Midjourney al completo. Para esto tienes un montón de tutoriales en YouTube que van desde cero hasta avanzado para poder utilizar la herramienta correctamente. La mejor manera de aprender a escribir los prompts o los enunciados es directamente en su página web. Aquí puedes acceder a un montón de imágenes que sean en ese momento las más top, las que estén mejor hechas, las mejor valoradas y ver precisamente cómo han escrito el enunciado. Y directamente vas, lo copias, lo pegas en Midjourney y voilà, tendrías un resultado que ha generado para ti en concreto a raíz de ese enunciado. Porque ojo, aunque los resultados son parecidos, nunca son iguales. También tienes otras webs precisamente para aprender a escribir prompts, que sería lexica.art, que también tiene su propia inteligencia artificial que genera imágenes, pero puedes copiar directamente todos esos enunciados también en Midjourney o en cualquiera de las otras como DALL-E 2 y Stable Diffusion. Y ya por último tendrías una página web que me parece muchísimo más top, que es Promptomania. En Promptomania escribes tu enunciado básico, que sería tu sujeto, objeto o lo que sea, en el lugar, haciendo lo que sea. Esto sería como lo básico de Midjourney. Y después, con una serie de botones que tienes ahí, vas añadiendo los diferentes parámetros que le quieres dar a la imagen final. Entonces, de esta manera consigues crear un enunciado muy fácil y muy rápidamente para que enseguida tengas un resultado bastante aproximado a lo que busques. En conclusión, esta es una herramienta que te puede servir precisamente como inspiración para tus sesiones de fotografía, crear variantes, échale toda la imaginación que quieras. Y con estas herramientas de texto a imagen es posible que más de uno vea peligrar precisamente su trabajo y no le falta razón, pero insisto, bien utilizadas podríamos amplificarlo. De hecho, nosotros en RBG Escuela para algunas miniaturas la hemos utilizado. 2. El autofoco. El autofoco en muchas de las cámaras digitales de hoy en día podría ser considerado como una forma de inteligencia artificial precisamente porque está compuesto o está programado a través de algoritmos que reconocen el ojo, rostros, ojos de animales, insectos, aviones, etcétera, como ocurre precisamente con la reciente Sony A7R5. Sin embargo, podríamos considerarlo como una forma de inteligencia artificial bastante limitada, puesto que se dedica única y exclusivamente a una tarea muy específica, que es enfocar objetos, sujetos o animales. Pero un momento, se supone que la inteligencia artificial trata de imitar la inteligencia humana, aprendiendo y tomando decisiones. ¿Hacen esto los autofocos? Bueno, en parte sí toma decisiones por ti de dónde va a enfocar y luego todos esos datos se recopilan precisamente para que las marcas vayan mejorando sus sistemas de autofoco. Pero en realidad es una parte minúscula de lo que sería la inteligencia artificial en sí misma. De cara al futuro, no es difícil pensar que las cámaras quitarán bastante trabajo a los fotógrafos, como ya ocurre precisamente con los algoritmos de reducción de ruido o los modos multidisparo para crear imágenes enormes de cientos de megapíxeles. 3. Adobe Sensei. Esta es una herramienta que lleva utilizando Adobe ya bastante tiempo implementando en muchos de sus programas y esta no es nada más y nada menos que su inteligencia artificial que nos ayuda en muchísimos aspectos. Ya hablé de ella en el vídeo anterior que te dejo aquí de herramientas de inteligencia artificial para videógrafos por si quieres echarle un vistazo a lo que hace en la parte de vídeo. En el programa estrella de Adobe tenemos varias situaciones en las que nos vamos a encontrar con Adobe Sensei. La primera de ellas, los filtros neuronales. Estos filtros son una extensión de Photoshop que van a reducir un montón el tiempo en los flujos de trabajo. Y a su vez también crean versiones no destructivas de nuestra imagen, cosa que es bastante importante. Muchos de ellos solamente son experimentales
fundamentales y están ahí para que los testees, para que Adobe Sensei vaya aprendiendo de las necesidades de cada fotógrafo. También, dentro de los filtros neuronales, Adobe pone una pestaña que tiene un sistema de votaciones en el que puedes elegir aquellos que más te interesan para que ellos los vayan a desarrollar y los puedas probar. Selección de sujeto. Bueno, aquí el nombre lo dice todo. Es una herramienta que ya lleva bastante tiempo conviviendo con nosotros y en un clic directamente podrías seleccionar a la persona. Puedes utilizar la selección de sujeto mediante software o puedes utilizar la selección de sujeto mediante nube, que es bastante más precisa. Eso sí, tarda un poquito más. La verdad es que es una auténtica pasada y te ahorra mogollón de tiempo en la selección de cabello precisamente, aunque en este caso siempre vas a tener que acabar refinando la máscara. Relleno según contenido. Si ya la anterior llevaba tiempo, esta lleva muchísimo más. Y es que es una herramienta que se puede utilizar tanto como el pincel precisamente o la herramienta de recortar. Esto simplemente seleccionarías aquello que quieres eliminar y en 2 clics o en un atajo de teclado, mayúsculas F5, le darías a eliminar contenido y a veces es cierto que hace virguerías, pero en la mayoría de las ocasiones lo deja perfecto. Después tenemos otra serie de plugins como Retouch for Me, que los hacen desarrolladores externos a Adobe y que en este caso están más centrados en el retoque mediante inteligencia artificial para retrato. Y la verdad que si le echas un vistazo hace unas cosas absolutamente bestiales, así que te invito a verlo. Otra de las herramientas estrella de Adobe, Lightroom, uno de los reveladores digitales más utilizados, precisamente tiene la selección de sujeto y fondo incorporada. Y es que simplemente con unos pocos clics, Lightroom reconoce el sujeto y después puedes invertir la máscara y seleccionar el fondo, el cielo, etcétera, etcétera. Y además lo sacaron hace relativamente poco, precisamente cuando Capture One cada vez les estaba comiendo más terreno en el tema de rendimiento. Que esto es una cosa que, por cierto, todavía Adobe debería mejorar en su versión Classic, no en Lightroom normal. Después tenemos las máscaras de sujeto, y esto precisamente con el reconocimiento facial y unos poquitos clics puedes hacer selecciones directamente de diferentes partes del cuerpo, del rostro, etc. Es una auténtica pasada. Topaz Labs, bueno, ya vimos precisamente en el vídeo anterior su herramienta de Gigapixel, que sirve precisamente para el rescalado, así que si quieres verlo puedes ir una vez más a ese vídeo y ver cómo funciona. Ahora vamos a tratar herramientas centradas fundamentalmente en fotografía, que serían Sharpen, Denoise y Topaz Photo. Sharpen fundamentalmente lo que hace es enfocar, pero tampoco hace milagros. Tienes una imagen que está ligeramente rozada de foco, la arregla. Tienes una imagen con algo de desenfoque de movimiento, la arregla. Como puedes ver en la imagen de este árbol que el foco está bastante rozado y también tiene cierto desenfoque de movimiento, lo deja bastante aceptable, al menos para las redes sociales. Y después en esta otra que seguramente te sonará este tren precisamente, que también está en Escocia, bueno, pues este tren que tiene desenfoque de movimiento en este caso porque la velocidad de obturación no era la adecuada, no acaba de arreglarlo del todo, pero el trabajo que hace es bastante fino y una vez más para redes sociales podría valernos. Denoise, bueno, lo que hace aquí básicamente es quitar ruido porque has tenido una sesión de astrofotografía, estabas con el diafragma a tope, la velocidad de obturación lo más lento posible, pero aún así has tenido que subir un poquito el ISO y te ha generado ruido, o en cualquier imagen simplemente que hayas tenido que tirar de ISO y has generado un mogollón de ruido. En principio, Topaz Denoise te lo va a arreglar y mediante su modelo de inteligencia artificial va a detectar cuál es la aplicación más óptima para esa imagen. Y en el caso de esta imagen de la Vía Láctea, bueno, pues hace un trabajo bastante bestia precisamente eligiendo el ajuste que es más agresivo. Entonces, bueno, como ves empasta mucho los colores, pero el ruido queda bastante bien eliminado y una vez más para redes sociales podría servirnos. Y después tendríamos Topaz Photo, que sería como el conjunto de todas estas herramientas anteriores, incluida Gigapixel, y además podemos centrarnos en la selección de rostros para añadirles pequeños retoques. 5. Luminar. Bueno, en este caso tenemos dos aplicaciones, Luminar Neo y Luminar AI. Estos programas de Skylum vinieron a revolucionar precisamente el revelado fotográfico mediante herramientas que usaban exclusivamente inteligencia artificial. Tenemos herramientas como el mejorador de fotografías por inteligencia artificial, añadir estructura, el bokeh, rostro. Bueno, el caso es que Luminar AI fue el máximo exponente de todas estas herramientas, pero más adelante llegó Luminar Neo cargado de un montón de novedades bastante interesantes. Tendríamos primero los ajustes preestablecidos, que son un conjunto de retoques completamente automáticos. También tendríamos la sustitución de cielo. En este caso podríamos elegir cielos predefinidos que nos trae la propia aplicación, comprar otros o usar los nuestros, lo cual está muy interesante, y después acabar reiluminando la escena conforme a ese cielo que hayamos introducido. Estructura. Este parámetro habría que utilizarlo con cuidado porque básicamente estamos añadiendo un contraste muy localizado a nuestras imágenes y pasarnos demasiado implicaría hacer una foto totalmente surrealista. Que ojo, si esa es la intención que estás buscando, pues adelante.
Retrato con bokeh. Bueno, esto es súper interesante cuando haces retratos, por ejemplo, con un gran angular o has tenido que cerrar el diafragma a tope porque no tenías un filtro de densidad neutra y no te quedaba más remedio. Bueno, pues es muy interesante porque lo hace muy bien. Es verdad que luego tendrías que refinar con la máscara un poquito los bordes de la persona, pero la verdad es que es bastante potente. Y mejora con inteligencia artificial. Estos serían unos ajustes generales precisamente basados en contraste y saturación que vendrían precisamente a mejorar ligeramente nuestra fotografía. Podemos potenciarlo, pero ojo, también cuidado. En resumen, Luminar muchas veces es simplemente utilizado como una herramienta para darle ese pequeño toque final, eso que nuestro ojo no es capaz de ver y que la inteligencia artificial sí va a conseguir. Y esto es precisamente lo que han querido cambiar en Luminar Neo, creando un concepto diferente de aplicación para hacer el revelado también desde cero, y de esto también nos ayudaríamos de sus extensiones, que serían como sus plugins internos, por así decirlo, que evidentemente se compran aparte. Los más interesantes y los que hemos probado aquí son Super Nítido, Upscale o reescalado de imagen, eliminar el fondo y eliminar el ruido. Vamos a ver una comparativa entre lo que hace Luminar, Topaz y Photoshop en el caso de el reescalado de imagen por inteligencia artificial. Bien, pues si te fijas en esta primera comparativa de Denoise, tenemos en la parte de arriba la opción de Luminar y en la de abajo la de Topaz. La de Luminar la hemos puesto a la configuración máxima de eliminación de ruido y la de Topaz también. Fíjate que la de Topaz elimina el ruido una barbaridad, pero a costa de perder nitidez, detalles y sobre todo empastar los colores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde va dirigida nuestra fotografía. Como estás viendo, funciona bastante bien si lo ponemos para redes sociales, pero seguramente para imprimir no. Entonces aquí lo más probable es que tendríamos que trabajar con una máscara para tratar de recuperar el máximo detalle en el arco de la Vía Láctea. En Luminar sí que conservamos bastante bien el detalle, especialmente en el centro galáctico, aunque esto no esté hecho a priori en las mejores condiciones lumínicas ni en las mejores circunstancias. Era más bien una foto experimental. Ahora si nos fijamos en el Hogwarts Express, en este caso el trabajo que hacen es bastante parecido. Vamos a ampliar bastante más, a un 300%. Entonces fíjate, Luminar en este caso hace un mejor trabajo de cara precisamente a rótulos, números y demás. Pero después, en lo que se refiere a formas y nitidez del tren, la verdad es que están bastante igualados, funcionan muy bien. Y luego en el conjunto de la foto, Luminar nos permitía enmascarar y simplemente hacer referencia a la parte que más se veía con desenfoque de movimiento, que es el inicio del tren. En cambio en Topaz Sharpen no podríamos hacer esto y tendríamos que hacer un trabajo posterior en Photoshop, enmascarando y demás. En la comparativa de reescalado, en Photoshop no nos permite elegir como en Topaz o en Luminar si lo queremos al doble, al cuádruple o al sextuple o quíntuple, etc. Simplemente podemos darle a la opción de mejorar en cámara RAW, ya sea con una imagen TIFF o JPEG, y mejorará lo que crea conveniente sin llegar a romper la imagen. Con lo cual ahí ya estamos partiendo de una limitación técnica bastante gorda. Fíjate que todas las imágenes están al 33% y en Photoshop sí que la vemos completa. Con lo cual, como ves, estamos trabajando a una resolución muchísimo más pequeña que en las otras dos opciones. Si ampliamos al 100% cada una de ellas para ver exactamente cómo funciona el nivel de detalle, pues verás en este caso que Topaz el trabajo lo hace muchísimo mejor. Los bordes están muchísimo más refinados, una vez más a costa de perder cierto detalle y crear algunos artefactos. Pero Luminar no es menos aquí, también crea ciertos artefactos en lo que es la naturaleza. No olvidemos que esto no es una imagen real, es una imagen generada a través de inteligencia artificial con Midjourney, pero nos sirve bastante bien. Y si ampliamos hasta un 400%, en Photoshop vamos a ampliar algo más para ver la comparativa. Bueno, pues vemos que entre Photoshop y Luminar no hay tanta distancia. Eso sí, aquí está el doble a un 800%, efectivamente no estamos siendo justos. En cambio, el Topaz, pues si ampliamos tanto a un 400% como a un 800%, fíjate que los bordes son bastante refinados y es a partir de aquí cuando empezamos a encontrar dientes de sierra, a un 800%. A un 400% todavía la imagen quedaría algo salvable y los dientes de sierra no aparecen tanto, con lo cual el reescalado que hace Topaz es una auténtica barbaridad con la herramienta de Gigapixel. Y ahora desde Photoshop vamos a comparar el recorte que hace al eliminar el fondo. Pues como ves, en Photoshop hemos aplicado simplemente la selección de sujeto a través de la nube, lo que hace que sea bastante precisa la selección, y en cambio con Luminar hemos aplicado la selección de sujeto que viene en las extensiones y hemos especificado además que se trata de un humano, ¿no? Rubén por el momento, hasta donde sabemos, es humano. Entonces, fíjate que
a simple vista la selección de Photoshop es bastante mejor, especialmente en lo que se refiere a las botas de montaña que lleva Rubén. En este caso no las termina de seleccionar al 100% Luminar, y luego los pantalones acaba difuminándolos. Esto por un lado podría venirnos bien de cara a integrar mejor la imagen, porque aquí los bordes no están tan difuminados y están mucho más duros, y a lo mejor en la integración de la imagen nos puede costar un poquito más, pero por otro lado está muchísimo mejor y es muchísimo más precisa. Y luego en lo que se refiere a la selección de cabello, bueno, aquí hay un claro ganador. Fíjate que Luminar, es verdad que la selección no es mala, está bastante bien, pero no deja de difuminar los bordes. Yo creo que es lo que hace su herramienta en definitiva. No termina de hacer una selección muy precisa, y en cambio Photoshop no difumina tanto el borde, y como estamos trabajando con una máscara de capa, esto sería algo más recuperable y podríamos refinar muchísimo más la máscara. La verdad es que los resultados están bastante igualados, pero sí es verdad que Photoshop hace un mejor trabajo en general. Así que si te interesa mucho Luminar y eres alumno de alguno de nuestros másters de RBG Escuela, que sepas que tienes 10 euros de descuento en la tienda de Skylum para estos programas. Vamos a seguir. 6. Capture One. Este programa no utiliza demasiadas herramientas, pero sí que tiene dos muy buenas. La primera, los ajustes inteligentes. Son básicamente una forma rápida de igualar todas nuestras fotografías, o por lo menos todas las que estén situadas en el mismo espacio y tiempo. Lo que tendríamos que hacer sería editar una fotografía, después marcarla como referencia y después aplicar esos ajustes al resto de imágenes que tengamos. Ojo, no va a copiar y pegar los ajustes, porque si no, no tendría ningún sentido, sino que se va a adaptar precisamente a las condiciones lumínicas de la fotografía y va a tener en cuenta la exposición y el balance de blancos. Eso sí, por el momento solo está basado en rostros, así que si estás aplicando estos ajustes inteligentes a fotografías donde no haya rostros, pues la verdad es que van a variar bastante conforme a lo que tú hayas hecho precisamente en la fotografía de referencia. Después, el pincel mágico. Bueno, esta herramienta ya lleva un tiempo en Capture One, y es que con un pequeño trazo podemos seleccionar el cielo, podemos seleccionar el suelo de una montaña, podemos seleccionar precisamente a un sujeto. En definitiva, es una herramienta que se basa en el análisis de colores, contraste entre píxeles, etc. Y funciona muy bien, y también te ahorra tiempo. 7. Auto Retouch. Esta es una herramienta exclusivamente online pensada especialmente para fotógrafos de moda y producto. En pocos clics puedes hacer cosas como borrar el fondo, crear diferentes tamaños o relaciones de aspecto para los diferentes marketplaces, es decir, fotografías exclusivas para Amazon o Zalando, por ejemplo, retoque facial rápido, y otra que me ha parecido muy loca, que es que si no tienes un modelo para hacer fotografías precisamente con ropa en concreto que vayas a vender en un marketplace, bueno, pues puedes utilizar un maniquí o directamente en una percha, y con tan solo 2 fotografías elimina tanto el maniquí como la percha y te deja una foto de producto prácticamente lista para poder publicarla en tu tienda online. Pero es que esto no acaba aquí, porque también te permite exportar precisamente en PSD en formato de Photoshop para que acabes de trabajar en Photoshop. Es decir, los desarrolladores son conscientes de las propias limitaciones y te ofrecen la posibilidad de descargar ese tipo de archivo. Pero es que además te permite automáticamente hacer un trazado alrededor del sujeto o del objeto, o hacer trazados directamente sobre contornos específicos de la piel de tus modelos, y después exportarlo una vez más a Photoshop. Eso sí que es una auténtica locura. Y por supuesto también tiene otras herramientas de las que hacen bastante gala, como borrar imperfecciones del rostro, donde se adapta a todo tipo de pieles. 8. Imagen ahí. Esta es de las herramientas más potentes que me he encontrado. Consiste en una inteligencia artificial a la que entrenas con catálogos de Lightroom de fotografías que tú hayas editado. Eso sí, es necesario que tengas un estilo ya bastante definido. Uno o varios estilos, pero que sean tuyos, en definitiva. Pero si no tuvieras un estilo definido, ellos tienen una serie de autores que han colaborado precisamente con la aplicación, a los que puedes aplicar sus estilos. Ahora bien, si tienes un negocio de fotografía en el que trabajas diferentes estilos, como pueden ser, pues eso, bodas, comida, bautizos, eventos, etc., puedes entrenar al modelo con todos estos estilos, y cada vez que tengas que realizar un trabajo, simplemente aplicas ese estilo que ya tienes previamente entrenado y ya lo tendrías. Para entrenarla necesitas un mínimo de 3000 fotografías. Eso se sube a un servidor y después le subes otro catálogo con las fotos sin editar, y en pocos minutos te las devuelve 100% editadas. Pero lógicamente tendrás que hacer tus ajustes secundarios de color, máscaras, etc. Porque aunque te ahorra un montón de horas, solamente está modificando los ajustes principales de luz y color. Pero te ahorra un montón de trabajo, sería literalmente como tener un robot haciendo las cosas por ti. Y además es que por el precio que tiene, a 5 céntimos por imagen, si has hecho una buena selección de fotografías, está muy bien. Simplemente lo incluyes en tu presupuesto y ya está. Soluciones muy rápidas y efectivas. 9. Lensa. Esta es una aplicación móvil que lleva la fotografía de nuestros teléfonos a otro nivel.
y es que no podíamos desechar la fotografía móvil, la fotografía computacional. Eliminar el fondo ya es un denominador común en muchas de estas aplicaciones y eso no es una novedad, pero sí que aplica unos ajustes automáticos bastante precisos y además tiene un efecto bokeh muy interesante que simula muy bien un desenfoque de lente, ¿de acuerdo? No queda demasiado artificial, y luego además es que tienes los ajustes típicos precisamente de contraste, altas luces, sombras, cambiar el balance de blancos, el tinte, etcétera. Pero no queda ahí, sino que automáticamente reconoce sujetos y puedes retocar únicamente a la persona sin necesidad de enmascarar, o a la inversa, puedes retocar solamente el fondo si es lo que quieres. También tiene otras herramientas más divertidas que, bueno, supongo que en función del tipo de fotografía tienen bastante utilidad, como cambiar el color del pelo, al que también puedes ajustar precisamente la intensidad, y sumado a esto a un montón de filtros y simulación de estilos artísticos que la verdad que hacen de Lensa una aplicación súper potente y súper completa para la edición de fotografías de teléfono móvil. Así que al final, como estás viendo, estas herramientas no restan trabajo, sino que precisamente te van a permitir trabajar muchísimo más al ganar velocidad y por tanto cientos de horas en tareas que pueden ser muchísimo más tediosas. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.